Hola de nuevo, bienvenidos. Mi nombre es Santi y hoy os voy a hablar de una forma clara y sencilla de todo lo que siempre has querido saber acerca de los archivos GPX y KMZ. Toma asiento que empezamos. Un archivo GPX es básicamente un archivo de intercambio de información de GPS. Pues no siempre. Un archivo GPX puede contener tres tipos de datos. Puede contener tracks, puede contener rutas, puede contener waypoints y además puede contener cualquier combinación de estos tres tipos de datos. Si no tienes clara la diferencia entre track y ruta y quieres aprender la manera correcta de pasar de una a otra, te invito a que mires un vídeo que he hecho al respecto. Te dejo el enlace ahí debajo en la descripción. Pues aunque lo más habitual es que un archivo GPX contenga un único track, no queda más remedio que abrir ese archivo para mirar qué es lo que hay dentro. Esto lo puedes hacer importándolo a tu programa de edición favorito. Yo en mi caso haremos estos ejemplos con Basecamp. Estos archivos son una versión ampliada de los archivos GPX, aunque todavía no son tan populares como los archivos GPX y están restringidos a las herramientas de creación de rutas de Google. Si eres de los que utilizan Google My Maps o Google Earth para la creación de tus rutas, todo lo que he dicho sobre los archivos GPX es igualmente válido. Dentro de un momento veremos un ejemplo de utilización de estos archivos KMZ-KML. Básicamente podemos obtener un archivo GPX de dos formas. La primera forma es que algún amigo o conocido que haya realizado una ruta nos haga llegar ese archivo GPX que su GPS ha grabado mientras conducía. La segunda forma, que es tal vez la más habitual, es descargándolos de Internet. Yo personalmente hago las descargas desde el sitio de Wikiloc. Bien, pues como decía hace un momento, vamos a ver un par de ejemplos de utilización de estos dos tipos de archivos. Lo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla es mi Basecamp y la carpeta de descargas de mi ordenador. En este caso es un sistema operativo Windows, ¿vale? Y lo que veis aquí son los dos archivos, un archivo GPX y un archivo KMZ. Yo entiendo que todos sabéis activar para la visualización del tipo de archivo. En un sistema operativo Windows se hace en Ver, Mostrar y activando la opción de extensiones de nombres de archivo. Así podremos ver la extensión del archivo, en este caso el GPX y el KMZ. Bien, pues vamos a empezar importando uno de los dos archivos. En este caso, da igual por cuál comencemos. Comenzaremos por el archivo GPX. Y como veis en Basecamp tengo una biblioteca que está completamente limpia. Si quieres aprender cómo utilizar las bibliotecas de Basecamp, cómo gestionar tu contenido, te dejo un enlace en la descripción a un vídeo que tengo publicado al respecto. Pues como decía, vamos a empezar con el archivo GPX. Puedo importarlo de varias maneras, lo puedo arrastrar directamente a la biblioteca o puedo desde Basecamp decir archivo importar. Yo en este caso lo voy a arrastrar, lo suelto dentro del nombre de test y automáticamente pues se me importa el contenido. Se me ha creado una lista. Y dentro de esta lista podemos ver que hay varias cosas. Si nos fijamos aquí abajo, vemos que tenemos un track y 9 waypoints, ¿vale? 9 waypoints. Esto es porque cuando descargué el archivo de Wikiloc, activé la casilla que dice que si quiero descargar los waypoints asociados a esta ruta. En el caso del segundo archivo, vamos a utilizar el otro método. Voy a crear primero una lista donde voy a poner cualquier nombre, en este caso va a ser archivo KMZ. Y en esta lista que acabo de crear le digo archivo importar y me voy a buscar mi archivo KMZ, que en este caso es un archivo que he trabajado yo personalmente en Google My Maps. Y al hacer la importación, si nos fijamos nuevamente aquí abajo, veremos que en este caso consta de 3 tracks y de 21 waypoints. Muy bien, pues esto es todo. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda para poder comprender mejor cómo funcionan los archivos GPX y KMZ y nos vemos pronto. Gracias, hasta pronto.